Vamos a entender por qué es la AFD, qué quiere decir el grado de inversión, banco de primer piso, de segundo piso, ¿a qué se refiere? Realmente un lujo tenerla hoy aquí ella es la presidenta Estela Guillén. Acompáñame, vamos a aprender con ella. ¿Cómo está, presidenta? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sea usted muy bienvenida a Buenos Días América. Buenos días, encantada de estar acá y como dijeron, ningún lunero acá, ¿eh? No, toda la onda, me encanta este espacio. Gracias, y qué privilegio estar con usted aquí. Ella es la presidenta de la AFD, conocida como AFD, Agencia Financiera de Desarrollo, desde hace casi un año, ¿es así? Sí, presidenta desde casi un año, pero ya miembro del directorio 3 años, así que ya Qué soy bueno. un poco de la casa. Qué bueno, me gustaría concentrarnos hoy en el tema, vamos a hablar de lo último que tiene que ver con el grado de inversión. Excelente. Pero antes, rápidamente poner un poco en contexto a la gente. La AFD es parte del ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, reporta directamente al ministro. ¿Cómo funciona, presidenta? Bueno, la AFD es una entidad autónoma, no es parte de ninguna entidad. Nació hace 19 años, hace poquito cumplimos 19 años. Sí, nuestro relacionamiento, le decimos, es a través, con el presidente de la República, es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Okay. Pero realmente somos una banca de segundo piso, somos una banca pública. Tenemos 2 bancos públicos, uno el BNF, que es el de primer piso, donde la gente más lo conoce, y nosotros de segundo piso, ¿verdad? En aquel momento te escuchaba hablar, hace 19 años existía una necesidad muy sentida y era que en el mercado financiero las inversiones no eran tan fáciles de llevar adelante. Y cuando hablamos de inversión, nos referimos, por ejemplo, a la necesidad de invertir en nuestra casa propia o en nuestro negocio. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un financiamiento para la inversión? Y sí, normalmente decimos tasas bajas, es una de las características, pero una de las más importantes es el plazo. Porque si no tenemos plazo, las cuotas no son accesibles, no cuadran en tu presupuesto familiar o en tu presupuesto de la empresa misma, ¿verdad? Claro, incluso por el monto capital, lo que usted dice, ¿verdad? Exactamente. Porque si el plazo es pequeño, por más que la tasa sea ínfima, el capital es amplio, ¿verdad? Así mismo, entonces tenés que pagar mucho y finalmente eso hace que vos no inviertas. Y si no invertís, tu negocio no crece, no podés innovar, no podés tener acceso a tu casa propia, no podés soñar con ir a estudiar al exterior, etcétera. Entonces nace esta institución que le llamamos de segundo piso. ¿Y de qué se trata ese segundo piso? No es porque estamos un poco más altos, sino que realmente es porque no trabajamos directamente con la gente. A diferencia del Banco Nacional de Fomento, nosotros no hacemos préstamos directos, pero sí tenemos una ventaja. Y siempre me gusta decir que nuestras aliadas financieras, estas son las cooperativas, las financieras y los bancos, son 52 hoy día. Entonces, en lugar de que la AFD tenga 1, 2 o 3 sucursales, tiene las sucursales de todo el sistema financiero. Entonces, a través de sus aliadas, dispone los recursos financieros para todas estas líneas en las cuales nosotros trabajamos. Y también creo, presidenta, que de esa manera también se respeta la expertise, ¿verdad? La AFD es especialista en captar los fondos, para hablar en términos coloquiales, quizás mayorista, y los minoristas son los bancos, ¿verdad? Los pequeños bancos. Excelente. Yo siempre intento poner en contexto con la teleaudiencia, ¿verdad? Perfecto. Había un clásico de las finanzas personales que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Donde uno estudiaba y uno leía aquellas pequeñas tasas con las que él comparaba en Estados Unidos, ¿verdad? Y uno veía en Paraguay que teníamos en aquel entonces cuando salió el libro, o hace 15, 20 años, eran unas tasas muy distintas y los plazos ni hablar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hoy cambió. Hace 19 años que es un suspiro, si uno mira para atrás. Te voy a dar el ejemplo de la vivienda, que es como el más sentido. Si alguien quería hacer su casa, se iba al banco y las tasas estaban entre el 40 y el 50%. Y si alguno podía llegar a pagar esas tasas y preguntaba, y bueno, ¿a qué plazo me das? Los plazos no excedían los 3 años.
Entonces, si uno une estos dos elementos, uno dice, es imposible. Claro, ese libro estaba totalmente fuera de... Bueno, entonces ahí entra la AFD, como vos bien decís, como un captador de recursos mayorista, e inyecta en el sistema financiero, en los minoristas, estos recursos con ciertas condiciones. Claro. Y adicionalmente juega un rol. Es como que se pone la camiseta albirroja en el sistema financiero y comienza a nivelar la cancha a favor de la gente. Porque sale con líneas de financiamiento de 10, de 15. Hoy ya tenemos financiamiento a 30 años. Y las tasas versus estar 40 o 50%, hoy en todo el sistema financiero está alrededor de 12%. Nosotros seguimos teniendo productos que están por debajo del 10%. Un ejemplo de este es el reciente programa lanzado en coordinación con el MUP, que tiene la tasa más baja en la historia, del 6.5. Xerón Aponá. Impresionante. Eso es. Nosotros acá transmitíamos la noticia y leíamos de vuelta la tasa, leíamos de vuelta y yo subrayaba, entraba en internet para saber si estaba bien. Es increíble. Esa tasa nunca tuvimos en el Paraguay. Nunca tuvimos, y sobre todo, como te digo, la tasa es un elemento, pero nunca 6.5 a 20 y a 30 años. ¿Y cuál fue la experiencia? Y enseguida vamos a conversar con los compañeros también. Ese tema también estaba acá entre mi listado. ¿Cómo fue la experiencia de gesticular, de articular, mejor dicho, el sector privado? Es casi una asociación público-privada porque están las constructoras, están los pequeños bancos, la financiera, la AFD, el gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esta fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. La coordinación la tuvo el MUP y nosotros jugábamos un rol muy importante porque estábamos diseñando todo el instrumento financiero. Y efectivamente, así como vos mencionás, se sentaron a la mesa a construir con nosotros el programa, desde las constructoras, la academia que estableció los indicadores de calidad constructiva, los bancos, las financieras, que en estos 19 años hemos aprendido mucho, y ellos nos decían, bueno, mira, este elemento no pongas aquí, y todos mirando, y siempre destaco esto, ¿verdad? Todos mirando un objetivo en particular, que era la seguridad de darle una vivienda de calidad a las familias, con todos los elementos de seguridad de que se va a cumplir la entrega de la misma. Entonces, todos los gremios, desde el financiero, constructivo, todos agregando valor. Y bueno, después de 8 o 9 meses, creo, de intensísimo trabajo, nació el programa, que creo que a veces el camino es un poco más lento con el consenso, pero me parece que es el más sostenible, ¿verdad? O sea, que eso fue increíble. Solamente remarcando un poquito, son 40.000 viviendas del proyecto. Nosotros hicimos un cálculo acá en piso de 200.000 personas que van a ser beneficiadas si calculamos 5 por casa, ¿verdad? Así es. Eso va a ser una cosa increíble. Me gustaría conversar con los compañeros también. Perfecto. Diego Martínez. Presidenta, bienvenida a Buenos Días América. Ya de por sí es histórico, contaba, el descenso en la tasa de interés, pero cuando se empieza a sentir mucho más el efecto de lo que es grado de inversión, que algunos que fueron consultados aquí decían que vamos a sentir mucho más el efecto favorable el próximo año. Cuando empecemos a sentir mucho más ese cambio por el grado de inversión, ¿es todavía factible, Presidenta, que siga bajando la tasa de interés? Bueno, Diego, la verdad que para nosotros es realmente un voto de confianza. ¿De qué se trata el grado de inversión? Y es muy importante entender que estamos muy contentos y orgullosos de que el país lo haya logrado, pero no cualquier institución logra el grado de inversión. Hay que entender que no porque el país llega, las instituciones lo hacen. Nosotros como institución venimos preparándonos para esto hace 15 años. Las instituciones y las calificadoras nos vienen calificando año a año la solvencia con la que manejamos nuestras finanzas, la responsabilidad, la capitalización, que tan importante somos para el mismo gobierno, la no injerencia política en nuestra institución. Entonces, realmente este es un trabajo de muchos directores, de todo el plantel de la solvencia. Y nosotros, al tener el país el grado de inversión, nos vienen a calificar y inmediatamente nos dicen, ustedes también están listos. Y para una institución financiera, ¿qué significa el grado de inversión? Y bueno, como te decía, es un voto de confianza nada más y nada menos del mercado internacional financiero. Significa que
estos inversores de alta gama, vamos a llamarle, que hoy observan los fondos de inversión y que no pueden invertir en caso de que no sean grado de inversión, hoy están habilitados para venir a invertir en la AFD. Nosotros podemos captar recursos y esperamos que, como vos decías, no va a ser inmediato, pero que muy pronto se comience a sentir en el nivel de la tasa y los plazos. Es decir, que este grado de inversión traería a la AFD mejores condiciones de financiamiento y como nosotros transmitimos estas condiciones al sector productivo, también esperamos que la gente lo sienta de aquí a poco. Presidenta, otra consulta. Para la AFD, ¿qué representa o qué significa este programa del Ministerio de Urbanismo Cheró Porá? Bueno, este es un programa emblemático que realmente, a mí me gusta decir, colecta 19 años de experiencia en financiamiento a través del sistema financiero. Y esperamos realmente que sea un programa no solamente de gobierno, sino de Estado, que trascienda a este gobierno y que permita financiar a muchas familias ese sueño de la casa propia. Claramente, es muy importante ahí, hay un concepto lindo que usted, leí también que usted es docente hace muchos años. Sí. Hay un concepto muy interesante que la diferencia entre gobierno y Estado, ¿verdad? Así es. Que no necesariamente es muy corriente que todo el mundo la maneje, ¿verdad? El Estado permanece, el gobierno es eso que va cambiando cada lustro en nuestro caso. Exactamente, ¿verdad? Cada 5 años elegimos como país un gobernante, pero el Estado es el que está siempre. Y lo que nosotros desde la función pública y desde los diseñadores de políticas públicas siempre anhelamos es que esos programas que se diseñan se mantengan en el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy... Es difícil eso, Presidenta, ¿verdad? A veces es difícil, pero cuando uno logra diseñar bien, nuestros programas de vivienda se mantuvieron en el tiempo. Vinieron diferentes presidentes de la AFD, vinieron diferentes presidentes en gobiernos diferentes y nosotros seguimos impulsando esta política. Claramente. Y hablando del lado de inversión, esto es un tema que hablamos mucho en la semana, en realidad todo el país habló, ¿verdad? De esto, y creo que llegamos a entender en términos de país. Ahora se suma una nueva variable a la ecuación, que son las entidades, ¿verdad? Ya hubo un banco privado también que accedió a la calificación, ahora hablamos de la AFD. La AFD consigue de manera independiente, podemos decir, al país, ¿verdad? Son cosas distintas. El país consiguió, ahora la AFD. Y me imagino que los controles habrán sido más rigurosos aún a ser una agencia de desarrollo. Las cosas que tuvieron que tener en regla son mayores, me imagino. Sí, como institución financiera, bien te decía que la mirada de los calificadores miran solvencia financiera, responsabilidad en el manejo de los activos, pero también, como vos bien mencionás, hay una entidad privada y nosotros somos la primera de las entidades públicas. Claro. Y la mirada del calificador es, como te decía, la no injerencia política, la calidad de sus colaboradores, la gobernanza de su plana directiva, o sea, quiénes gobiernan la institución, qué capacidades tienen, qué formación, o sea, realmente es un examen duro de pasar todos los años. No es fácil, me imagino. Y estamos contentos de llegar, pero realmente mantenerse es más difícil. Ahora duplicamos el compromiso con esta calificación. Nosotros estábamos en BA1. Y ahora estamos en BAA3. Así es. Es así. Así mismo. En términos de país, después de mucho estudio acá en piso y entrevistas, llegamos a entender de que éramos grado especulativo. Estábamos en una frontera, por llamarlo de alguna manera, a mitad de tabla. Sí. Y estábamos a un peldañito y ese peldañito saltamos. Así es. Ahora, en el término de la AFD, haciendo esa misma analogía, ¿cómo fue? Bueno, mira, como te comentaba, durante 15 años nosotros nos preparamos tomamos la decisión primero de contratar las calificadoras internacionales, ¿verdad? Porque en algún momento sabíamos que incluso teníamos que estar listos para salir a captar recursos del exterior. Incluso cuando nuestra carta orgánica todavía no nos permitía, nosotros ya comenzamos a prepararnos para esto. Hoy tenemos una nueva carta orgánica que nos permite, al igual que el país, salir a emitir en mercados internacionales. Okay. Entonces, para captar capital. Para captar recursos.
Y hoy con este grado de inversión nosotros nos sentimos aún más preparados para captar las mejores condiciones del sistema financiero internacional. Excelente. Eso para que los amigos en casa, en la oficina que nos están mirando, va a emitir bonos de alguna manera la AFD. En algún momento sí lo vamos a hacer. Nosotros ya lo hacemos hoy en el mercado nacional. Somos un jugador muy importante porque de ahí es donde obtenemos una parte de nuestros recursos. Pero el mercado internacional tiene otras condiciones y entonces con este grado de inversión creemos que es un viento de cola para evaluar con fuerza esa alternativa. Excelente. Es decir, la AFD va a tener más barato, para hablar en términos coloquiales, esos recursos, ese dinero, y por ende va a poder hacer llegar al primer piso más barato y esto trasladar a su vez. O sea, la ciudadanía, porque la pregunta, el Vox Populi acá ¿en qué se convierte? ¿Y a mí en qué me beneficia? ¿Verdad? Exactamente. Yo siempre digo mejores condiciones, porque una cosa es la tasa más barata a la que sí aspiramos, pero también a veces necesitamos mucho plazo o alguna condición especial dependiendo de a qué sector queremos financiar. Entonces, todos estos elementos hacen a una mejor condición de financiamiento. La tasa más barata, los plazos más largos, los años de gracia. Entonces, todas esas cosas esperamos que mejoren de un tiempo a esta parte con esta calificación y que todos esos elementos positivos se trasladen a financiar más pymes en mejores condiciones, más del sector productivo, ganadero, más industria, más jóvenes que quieren salir a estudiar en mejores condiciones y más familias que quieren ese techo y esa vivienda digna. En breve hablamos de eso del estudio, me interesa mucho, Presidenta. Belén del Pino. ¿Qué tal, Presidenta? ¿Cómo está? Hola, Belén. La casa a precio de alquiler, ¿cuándo llegaríamos a eso con el grado de inversión? Bueno, yo creo que ya estamos en la casa a precio de alquiler con el programa Yeroga Porá y le diste en el clavo, ¿verdad? Porque el programa Yeroga Porá es un elemento más dentro de nuestra caja de herramientas para atacar el déficit habitacional. El déficit habitacional se compone por muchas realidades. Algunos no pueden acceder al crédito y para eso están los programas subsidiados del MUP. Otros sí pueden acceder al crédito, pero el programa Yeroga Porá estaba pensado para esa familia que hoy puede acceder a un crédito, pero resulta que está viviendo en alquiler. Entonces, el alquiler más una cuota de préstamo no le permitía soñar en tener una casa propia. Y ahí es donde nace y se concibe un programa como Yeroga Porá, para poder, digamos, reemplazar la cuota y poder entrar a vivir a tu casa propia y pagar recién al mudarte. Entonces yo creo que este grado de inversión lo que va a hacer, espero, que dentro de poco dé un empuje mucho más ambicioso al programa. Claramente. Hace unos meses ganaba un premio la AFD de innovación internacionalmente, ¿verdad? Y estaba investigando y hablaba, creo que en este caso, el jefe comercial, el director comercial, y contaba que algo que creo que nos sucede a todos, que la marca de la AFD en términos de marketing está muy asociada quizá con la primera vivienda, ¿verdad? Así es. Sin embargo, existen muchísimas otras cosas que a mí me gustaría rápidamente hacer un recorrido de cuáles son aquellos otros desarrollos a través de los préstamos que tiene la AFD. Bueno, como yo siempre digo, estamos muy orgullosos de lo que hacemos en vivienda, pero somos mucho más, suelo decir, ¿verdad? Somos mucho más que vivienda, somos educación, somos pymes. Y bueno, y ahí en pymes, sobre todo en la línea de mujer, hemos impulsado muchísimo a las mujeres emprendedoras, ¿verdad? A través de dos herramientas que tenemos. Sí, la línea de crédito normal, pero no sé si escuchaste hablar del fondo de garantía. Sí. Bueno, ¿y el fondo de garantía qué es? ¿O qué no es? Yo siempre comienzo a contar que no es, bueno. ¿verdad? No es? A veces ayuda más. El fondo de garantía no es una línea de crédito como tal, pero a veces vos te vas al banco y tenés la plata, pero te dicen, bueno, a ver, demostrame qué capacidad de pago tenés, qué garantía, tenés un terreno, qué bien tenés para dejar como garantía. Y si no tenés ningún terreno, bueno, decime quién te sale de garante. Y ese elemento te puede hacer un sí o un no para el acceso al crédito. Entonces, la AFD diseñó un programa de garantías que acompaña sobre todo a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas
que yo siempre le llamo que es como la llave de acceso al crédito. Para aquellas pymes que normalmente no tienen todas las garantías para dejar como un colateral en el banco o no tienen una persona que les acompañe, ahí está el Estado acompañándoles con una garantía. Y te quiero contar que en nuestros 2 fondos de garantía, uno específico para pymes en general y otro específico para mujeres en particular, ya llevamos más de 1.200 millones de dólares canalizados a las pymes. Y aún más orgullosos nos sentimos de que esos 1.200 millones, el 85% fueron a micro y pequeñas empresas. Por Dios. Es importante remarcar que la empleabilidad del Paraguay, del PEA, que Así son es. 3.600.000, alrededor del 80% son MIPYMES. Así es. Porque a veces pensamos que las grandes empresas son los que dan empleo. No, ese es un sector y realmente al que nosotros apuntamos muy fuerte para generar un impacto en el empleo, tal cual. Importante. Y hablábamos de las mujeres emprendedoras. Sí. Es un programa especial. ¿Cómo se llama ese programa? Ese programa se llama Fondo de Garantía de la Mujer y realmente, como dicen todos los estudios, la mujer es mejor pagadora que el hombre. Y realmente, Eso es estadística pura. Eso no es mentira, eso está demostrado científicamente, porque toma mejores decisiones, porque se informa mejor antes de tomar la decisión, corre menos riesgos, etcétera. A pesar de todos estos elementos, cuando uno mira a dónde están asignados los créditos, ve que los hombres son los que reciben más créditos que las mujeres. Entonces nosotros desde la AFD creamos un fondo de garantía para acompañar a la mujer, que normalmente es la que tiene menos colaterales, tiene menos bienes a su nombre. Normalmente está en nombre del marido. Y por eso acompañamos a través de este fondo de garantía que tiene un costo menor porque realmente ella es menos riesgosa. Y quiero contar acá un dato. Frente al fondo de garantía, que es para hombres y mujeres, el fondo de garantía de la mujer no tiene ni una siniestralidad. Ni una sola mujer dejó de pagar su crédito. Pero es increíble que suceda. Entonces, es muy difícil, qué increíble. Entonces ya llevamos ahí más de 10 millones de dólares que las instituciones financieras disponibilizan por el solo hecho de tener una garantía. Eso es increíble, qué bueno. Bueno, y para cerrar, si mal no estoy informado, usted es la tercera presidenta consecutiva de la AFD. Así mismo. Es así, ¿verdad? Coincidentemente con lo que Yo estamos tuve hablando. el placer de trabajar con las 2 anteriores. Entré al directorio con la primera mujer presidenta de la AFD, acompañé a la segunda mujer y bueno, yo soy la tercera. Excelente. Señora presidenta, para concluir, en unos segundos dar el mensaje final. El grado de inversión de la AFD, ¿cómo va a llegar a aquellas compatriotas ciudadanos? Bueno, la AFD, quiero que sepan los compatriotas que es su banco, en primer lugar. Es un banco que trabaja todos los días para conectar el sueño de una familia, de una persona o de una empresa a través del financiamiento con una realidad. Entonces esperamos que este grado de inversión realmente sea ese puente o en realidad amplíe ese puente y permita que más personas accedan al financiamiento y así logren hacer su sueño realidad. Muchas gracias, presidenta. Un gusto No, a ustedes, para nosotros que esté ustedes aquí. por el espacio. Muchas gracias. La presidenta de la AFD, Estela Guillem.